Mejor lo hablamos con el mejor analista político, Daniel Montoya. Milagros Santillán te saluda. Muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Muy buen día. Siempre escucho esas cortinas musicales tan buenas que tienen. Por lo menos como para levantar un poquitito el ánimo, Daniel. ¿Qué hacemos ahora, Daniel? Bueno, a ver, la pregunta del millón, el qué hacemos, pero vamos directo al análisis. ¿Qué lectura podemos hacer de este contexto que hoy vive la Argentina a nivel político? Mirá, Milagros, esta, a diferencia de otras crisis que tuvimos tantas, en realidad los argentinos somos inmortales ya, eso está claro, y cualquiera que tiene más de 40 o 50 años ya tiene el electrocardiograma sin habérselo hecho, está claro. Y a ver, es una crisis diferente a otra. Siempre viste que tiran, que dicen que el 2001, que la crisis de la hiperinflación de 1989, pero esta es diferente en el sentido que es una crisis que tiene un correlato económico, pero tiene más una raíz política, a diferencia de otras donde, por ejemplo, si uno piensa en las crisis de los 80, fue una crisis que tuvo que ver aquella con una malaria regional muy grande y donde realmente Argentina estaba estrangulada por el lado del comercio exterior, como estuvo muchas veces. Ese tema que tanto hablan los economistas de la restricción externa, bueno, no había un dólar dando vuelta. Fue una década justamente que en América Latina muchos informes de la época hablaban de la década perdida. Muchos problemas financieros. Entonces, todos los países enfrentaron un viento de frente muy grande. Entonces, son crisis que tienen una raíz más bien económica. Esta, diferencia de aquella, es bastante difícil de comprender si uno la piensa, la aborda desde el lado económico, porque ya te digo, vos ves los indicadores. Argentina tuvo este año un año récord, pero absolutamente inédito, en exportaciones sobre todo de origen agropecuario. Bueno, la guerra, la invasión rusa a Ucrania, generó toda una situación que en realidad exacerbó ya lo que estaba ocurriendo desde el COVID. Los precios de los alimentos se fueron a las nubes. Entonces, Argentina, el problema histórico que ha sufrido, yo lo que te digo siempre, viste algo que yo te insisto siempre, gobernar Argentina es gobernar al dólar. No hay crisis que en la historia argentina donde uno no escuche la palabra devaluación. Y, viste, hablan, por ejemplo, algunos economistas hablan de Rodrigazo. El Rodrigazo fue una crisis donde el dólar equivale más o menos a una devaluación que hoy serían 1.600 pesos. Fíjate, con todo este merengue que hubo estos días, la semana pasada, todo este vacío de poder que hay, tenés un dólar de la calle de 3.20, 3.30, o sea, no hay ninguna disrupción grande, inclusive más allá de estos indicadores financieros calientes. Si uno ve todos los indicadores de la economía real hoy en Argentina, ya sea la producción de autos, la construcción, los despachos de cemento, o sea, todos los indicadores de actividad industrial, no hay ninguno que esté ni siquiera con un semáforo amarillo. Están comportándose bastante bien, inclusive en construcción hay muchos récords actualmente, sobre todo en lo que es obra privada, muchos emprendimientos. Uno lo ve en Buenos Aires, que es un obrador prácticamente la ciudad de Buenos Aires hoy, lo está viendo en muchos lugares del interior con todo este tema, este proceso que disparó el COVID, las oficinas migrando por ahí a lugares nuevos. Así que no, ya te digo, no cuesta explicar esto, y se remonta más bien, me parece, una crisis política que tiene que ver con la raíz de esta experiencia inédita en el peronismo, que es la necesidad. Cuando yo te decía que la economía mayormente uno no ve problemas macroeconómicos tan fuertes, no significa que no tengamos problemas. Estaba claro
que en el año 2019, cuando empezó esta experiencia al frente de todos, el gobierno tenía que encarar algunas reformas, pero no eran el fin del mundo, eran reformas que en muchos países tenían que ver con algunos desequilibrios, sobre todo, vos imaginate que Macri antes de irse ha ido al Fondo Monetario pedir estos 45.000 millones de dólares, pero de todas maneras el COVID le abrió la puerta. De hecho el gobierno, por supuesto, ahí es donde tenés la cuota que tiene el gobierno de responsabilidad en esta crisis, un acuerdo que podría haber firmado. Imagínate milagros que el COVID abrió lo que le llama un escritor, pensador italiano, Giorgio Agamben, abrió un estado de excepción a un gobierno, le da la posibilidad de hacer cualquier cosa, hasta el borde del estado de sitio tuvo Argentina, un estado de sitio sanitario, no de la época de los militares, pero te da margen para hacer un montón de cosas. Bueno, esa ventana no la aprovechó el gobierno, y como dicen vulgarmente en la calle, Alberto Fernández se dedicó a boludear. Estuvo ese año haciendo fotos, disfrutando las mieles de las encuestas que daban 70-80% y todas estas cosas. No aprovechó la puerta esta que le abría la crisis, que era cerrar rápidamente el acuerdo con el Fondo Monetario, el acuerdo con los bonistas. Ahí es donde, bueno, uno, ¿qué es lo que pasó? Y es lo que te digo yo creo, viste, cuando hablan de estas desavenencias, creo que a Cristina no se le podía pedir de ninguna manera que le pusiera la cara a estas cosas, porque en definitiva nuestro propio sistema es presidencial. Desde el momento que ella lo puso, más allá de cómo fue y por qué ocurrió, eso no importa, pasó en su momento mismo de Duhalde a Kirchner. Duhalde lo puso a Kirchner, e inclusive cuando Kirchner empezó, Duhalde le dejó la mitad de los ministros, inclusive el ministro de Economía. Labaña venía de la época de Duhalde, Aníbal Fernández venía de la época de Duhalde, o sea, Kirchner, Néstor empezó todo loteado. Y bueno, después empezó a rodar la pelota y se lo sacó de encima apenas pudo. Bueno, Alberto Fernández nunca hizo esto. Y ahí es donde, por supuesto, nos podemos preguntar si hay especulaciones, si no tuvo la imaginación. Yo me inclino más bien de que no tuvo el coraje. Más vale que la política es una actividad de alto riesgo, no es para cualquiera. Y ya que usé alguna mala palabra usó otro, la política no es para cagones. Es una actividad, hemos visto, este fin de semana, por ejemplo, estuve viendo una película documental de la historia argentina. La política es una actividad turbulenta, y más en un país de que no es Suiza. Claro. Argentina no es un país que, viste, milagro, los primeros ministros se van a trabajar en el tren. En Suecia también, es más, en algunos países europeos por ahí ocurre que hasta están acéfalos de autoridad y siguen funcionando, el sistema sigue funcionando. Estados Unidos mismo, que hay un país con muchos problemas y muy turbulento, bueno, ahí vemos cómo el sistema sigue funcionando. Más allá, el presidente actual lo vemos, se distrae en los actos, se duerme, pero lo mismo, el país funciona. Este es un país turbulento, y no es el único, hay países europeos también que son turbulentos. Italia es un país muy, muy complejo, que tiene que ser gobernado, y vemos cómo tiene crisis recurrentes. Turquía es otro, no es un país sencillo. Entonces, yo lo que creo, por eso te digo, no tenemos mando, el poder está vacante, hay vacío de poder, por el hecho de Alberto Fernández de no haber ocupado, por el motivo que fuera, no haberse subido al caballo y ocupar el puesto de mando. Entonces tenés esta crisis donde vos, obviamente, él tenía que encarar un programa político, económico, algunas reformas, hacer, como siempre hay que hacer acá, alguna cirugía mayor. Sobre todo él tenía dos cosas. Había una que tenía sobre la mesa el día que asumió, que era el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero de todas maneras, Alberto Fernández asume en diciembre de 2019, y fíjate cuándo termina, o sea, lo demoró por lo menos un año de más. O sea, desaprovechó algo que es decisivo
para la tónica de cualquier gobierno en cualquier país, que son los primeros 6 meses. Lo que un gobierno no hace durante los primeros 6 meses del arranque, después no lo termina haciendo, porque por los problemas internos, porque tenés oposición, porque las circunstancias cambian, una crisis. O sea, es cuando le ponen la tónica. Todos los gobiernos, como son identificados, como que tienen una marca registrada con algo. Alfonsín, por ejemplo, fue el juicio a la Junta. ¿Cuándo lo hizo? Al principio. Menem fue la convertibilidad. Trastabilló un poco todo, pero bueno, a los 2 años la hizo. 89-91. O sea, todos los gobiernos como que se distinguen por algún evento, alguna medida emblemática que los termina un poco marcando para lo que viene. Y bueno, eso fue un poco el legado. Este gobierno no va a tener ningún legado. El legado va a ser siempre estarla corriendo de atrás. Y estamos viendo esto en esta crisis donde, como te decía yo, Cristina no tiene mucho que hacer ahora. Está claro que ella no le iba a poner por impotencia, o porque no quería, o porque no quiere. No sé qué esperan ahí. Yo escucho que dicen, no, que Cristina aparezca y le ponga y que haga esto y que haga el otro. Y a ver, ella lo puso a Alberto Fernández, ya está, eso es lo que hizo ella. Después, resto, bueno, ahora es incierto. Estamos en una zona que como llaman los conquistadores portugueses, hic sunt leones. De acá en adelante los leones, es incierto qué va a pasar. Y bueno, si esto vamos a esperar el periodo electoral normal del año que viene, la Constitución acá no te abre la puerta para adelantar elecciones. Si quieren interrumpir, adelantar esto, tienen que renunciar, no hay otra vía. Esa es una posibilidad. Yo lo de ella no lo veo desde ningún punto de vista. Hablan. Es más, ella el otro día asumió Bataki, la ministra, ya en esta zona de crisis, y ella tampoco estuvo, o sea, no va a estar. O sea, ella ya hizo lo que podía hacer, o lo que quería hacer, que era traspasar su bastón de mando. Ya lo hizo oportunamente, y bueno, ahora estamos con esta acción, por supuesto cometiendo un error muy grande, que es traspasarle el mando a alguien que no quería tomarlo. Ese es un poco, me parece, que el brete en el que estamos. Y soy bastante escéptico en eso, en qué desenlace puede tener. La única forma es de que él termine llenando el traje. Es como que la crisis le abrió milagrosamente, como una vida más le ha dado, ¿viste? Como que ya, ¿viste? Como los gatos, dice, tienen 7, bueno, le dio la 8ª la crisis esta. Y bueno, a ver si aparece, si reacciona. Le pongamos alguna ficha, Milagro. Vamos a ver qué sucede. Daniel, como siempre, es un placer escucharte y por supuesto vamos a seguir en contacto muy pronto. Daniel, muchísimas gracias. Siempre un placer escucharlo y bueno, les mando un abrazo y bueno, espero pronto estar allá en el estudio. Claro que sí, Daniel, invitadísimo. Un abrazo grande. Gracias. Lo escuchábamos. Fuerte abrazo. Hasta luego. Lo escuchábamos entonces al analista político Don Montoya.